que estar tranquilos. Sé que no es fácil, porque cuando va a un concurso y se pone delante del ordenador o la computadora para hacer unas pruebas en poco tiempo, la parte emocional es clave, es fundamental. Tenéis que estar tranquilos. Tranquilos. Confiar en vosotros. Prepararos bien y luego estar muy tranquilos. Y cuando vayáis a una entrevista, ahora nos va a decir don Rubén qué es lo que valoraba él como entrevistador. Muy importante, cuando hicisteis pasantía en la universidad, acordaros de las situaciones de aprendizaje que vivíais con los alumnos. Y es lo que os vamos a preguntar los postulantes, los entrevistadores, ¿no? Situaciones de aprendizaje donde tú vas a demostrar cómo solucionarás aquello, ¿no? Don Rubén. Sí. Muy bien, Rubén, y ahí mismo, sobre esa última parte de la entrevista, que ahora le han puesto la siguiente coletilla: entrevista por competencia. Explícanos un poco ahí. Excelente, don Julio. Y mire que en una ocasión, participando yo en uno de los talleres con el compañero Samuel, cuando le planteábamos en qué consistía esa entrevista por competencias, una postulante dijo: pero ya yo veo por qué fue que yo me quemé en el concurso pasado. Porque, como decía don Juan Enciso, que ha sido un reclutador recurrente de docentes, usted mismo, don Julio, que en un momento planteó qué era lo que usted veía en el postulante cuando se entrevistaba. En este caso, que es una entrevista por competencias, lo que se te plantea es un caso. Allí primero, la orden departamental dice cuáles son las competencias que se miden en esta entrevista por competencias, pero te adelanto, se mide la tolerancia a la presión, se mide tus capacidades intrapersonales e interpersonales, se mide tus niveles de empatía, que va dentro de esas competencias que acabo de mencionar, y así unos aspectos que muchas veces nosotros pasamos por alto. Entonces, ¿en qué consiste esta entrevista por competencias? Se te plantea a ti un caso. Se te plantea un caso a ti y tú eres quien de manera verbal, sin ningún apunte, vas a decirme cómo tú lo solucionas. Por ejemplo, para ponerte un caso específico, como estamos buscando en ese momento medir tus competencias pedagógicas, se te plantea que cuéntame de un momento, de alguna ocasión en el que uno de tus estudiantes no alcanzó los objetivos propuestos. Cuéntame el caso y dime cómo procediste. Pero el entrevistador, don Julio, Juan Enciso y amigos televidentes, tiene en sus manos un instructivo que te dice: si el docente responde tal cosa, su calificación es A. Si el docente responde tal cosa, su calificación es B. O si responde tal asunto, su calificación es C. Entonces, ¿qué es lo que ya las respuestas están precalificadas, están predeterminadas? Y es el docente, en función de lo que el docente responde, es que se le pone la formación. En ese caso que le planteo, por ejemplo, si el docente dice, bueno, yo no recuerdo ningún caso en el que me haya pasado esto, yo tengo el instructivo que dice: si el postulante no recuerda algún caso en el que entonces él cae en la puntuación más baja. ¿Por qué? Porque no tiene experiencia, no tiene unas experiencias que puedan medirse allí. Ahora se dice, si el docente describe claramente un episodio en el que pasó e identifica cuál fue la dificultad, el docente cae en B. Es decir, bueno, en una ocasión tenía un estudiante que cuando terminé el curso completo, él se quedó atrás, ¿verdad? Bueno, ya lo identificaste. ¿Y qué hiciste? Bueno, me quedé con él, lo reforcé, luego le apliqué nueva vez una prueba y se permitió que él consiguiera los objetivos. Ahí está midiendo tu proactividad, ¿verdad? Entonces, en ese caso, tú caes en la calificación más alta o la mediana, porque habrán aspectos que tendrán que ver, porque oiga aquí muy brevemente, si el docente dice, el postulante dice, cuando hay una tercera parte de la pregunta que reza: ¿a qué atribuyes los resultados negativos del estudiante? Y me dice claramente, si el postulante atribuye las dificultades a la familia, al entorno, al contexto económico, entonces el estudiante queda en la puntuación más baja, la más baja, porque usted no está asumiendo con responsabilidad lo que le corresponde. El que estudió fue usted, no fue la familia.
¿Entiende? Entonces, a quien le pagan para que le enseñe es usted. Ahora, Rubén, y están bien formuladas esas preguntas, porque ya se mirando, lo que usted me está explicando, me pone a mí en el escenario como si yo fuera un maestro que tengo la experiencia. Sin embargo, yo lo que soy un postulante que termino de graduarme y la experiencia todavía no la tengo, supongo, porque todavía no he entrado atrás. Entonces, las preguntas estarían bien formuladas y señalarle que sería en el supuesto caso de, porque si me preguntan, o sea, si me ponen, llevarme al escenario, porque si me plantean la pregunta como si yo fuera un docente que tuviera experiencia, le pregunta, ¿y de dónde la obtengo? Porque se supone que yo no he entrado al sistema educativo. Perfecto, don Julio. Mire qué interesante el detalle, porque lo que se enfoca, lo que primero se le pregunta al docente, si ha estado en contacto áulico. Muchos de ellos, por ejemplo, han sido sustitutos o bien del sector privado. En muchas ocasiones las pasantías, ¿verdad?, que han hecho, todo eso cuenta, ¿verdad? Muchos de ellos han sido docentes contratados, en fin. No es que le afecte el hecho de no tener experiencia, pero cuando plantea algo de experiencia, pues ya tú ves que el docente pues ha pasado y no lleva una puntuación, o sea, no es una puntuación para el quemarse o pasar. En ese sentido, lo que están midiendo es las competencias que están previamente diseñadas para ser medidas. Entonces, interesante el detalle que usted dice. Sí, porque en esta orden departamental que están elaborando, la entrevista por competencia tiene un valor de 15 puntos. De 20 puntos con un mínimo de 15. Hasta ahora, el borrador que exacto. Por eso es interesante, don Julio, este detalle. Por eso es interesante este detalle aquí. Son una especie de estudios de caso, donde usted puede hablar todo lo que quiera. Y su entrevistador está midiendo la coherencia en lo que usted está diciendo. Sí, si usted se desvió del tema o no, porque todo está estipulado allí. Son unas competencias establecidas y que se miden. Y repito, no importa que usted no tenga una experiencia. Entonces ahí entra el elemento que usted dice. Y en el caso supuesto que a usted le pasara esto, ¿cómo usted procedería? Sí, porque es otra cosa. Porque a veces nosotros preguntamos una cosa, el estudiante entiende otra y contesta no por lo que usted preguntó, sino por lo que él entendió. Y entonces muchas veces es que la pregunta está mal formulada. Y como la pregunta está mal formulada, yo contesto en base a lo que yo entendí. Y tal vez mi respuesta es correcta, pero partiendo de lo que yo entendí, de lo que usted me estaba preguntando. Sin embargo, como eso no es lo que usted me estaba preguntando, entonces ahí viene la complicación. ¿Qué usted dice, don Juan? Interesante, don Julio. Sí, es muy importante. Interesante, ¿por qué? Escúcheme, don Juan, mire, interesante, ¿por qué? Porque la pregunta no sale del entrevistador. Sí, o sea, la pregunta viene reformulada, viene establecida. No es que el entrevistador pregunta lo que entienda. Usted puede, pues, adornarlo con tal de llevar al postulante a la respuesta o para usted aclarar qué calificación le pone. Pero la pregunta, repito, viene establecida y textualmente se lee y se le explica si hay que explicarle, pero el docente va a explicarlo con sus palabras. Sí, se está midiendo todo allí. Por eso, interesante en esa entrevista por competencias, que tiene unos puntos interesantes allí, y es necesario que sepamos que son estudios de caso, unos casos que usted va a decir allí cómo se resuelven, cómo usted los resuelve de forma práctica, de forma de su vida diaria, o cómo usted lo haría hipotéticamente. No hay que resolver nada, es sencillamente que usted me diga cómo usted enfrenta ese caso. Okay.